Bueno, salud. Aquí estoy con mi amigo Fadi Calat y vamos a tener un podcast bien interesante. Mira. Con esta combinación de café con licor criollo. Yo estoy tomando café. Solamente café, sí. Bueno, feliz día, feliz tarde y feliz noche, dependiendo de la hora que esté sintonizando este podcast que estamos haciendo con mucho cariño y respeto para ustedes y para hablar acerca de diferentes temas que hemos nosotros podido grabar y llevarles en todos estos podcasts, en todos estos episodios anteriores. Y hoy tenemos un tema fundamental, ya que nos encontramos en el municipio Valencia, en el estado Carabobo, y nuestro amigo Fadi Calat, que es tan venezolano como yo, pero que hoy en día también tiene una representación del Líbano como cónsul acá en Valencia, pero también representa a la comunidad árabe, o es uno de los representantes de la comunidad árabe y de los principales luchadores de la causa palestina, reconocido no solamente en Carabobo, sino a nivel nacional. Y Fadi nos abrió las puertas de su despacho para hablar varios temas. Fadi, uno de los temas, y yo lo hablaba con varios paisanos árabes, tiene que ver con cómo se ha arraigado la colonia árabe o los países árabes en Venezuela y específicamente en Valencia. Aquí se hablaba de la valencianidad, Fadi. Bueno, ante todo, muchas gracias por nuevamente esta oportunidad de conversar contigo. Y tú sabes muy bien que conversar contigo significa conversar con un número ilimitado de amigos. Así es. Que ven con bastante aprecio y cariño y escuchan siempre tu programa. Si nos remontamos a las relaciones entre los países árabes y Venezuela, indudablemente tendríamos que empezar por la relación que tuvo la migración libanesa en Venezuela a finales del siglo XVIII, en 1860 o 1864, según Ramón Sánchez Díaz, o Díaz Sánchez, el escritor porteño, que vino la primera migración a Venezuela y se estableció en Venezuela. Era la época donde el Imperio Otomano obligaba a los jóvenes a que se incorporaran a su ejército. Y mucha gente, por huir, no querer formar parte del ejército otomano de la época, del Imperio Otomano, migraron. Y la gran migración vino hacia América, fundamentalmente hacia México, Brasil y Venezuela, por la vía del Atlántico. Mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo emigra a México y llega a Venezuela en 1906. ¿Tu abuelo libanés? Mi abuelo libanés, mi abuelo materno. Nacido en el Líbano, vive en México. Viene a Venezuela en 1906, 1915 aproximadamente, va al Líbano, casa y regresa a México y vuelve otra vez a Venezuela en 1925. Tanto es así que mis tíos y mi madre formaban una familia de 7 hermanos, de los cuales 3 nacieron en México, 3 nacieron en Venezuela y 1 nació en el Líbano. Imagínate. Entonces esa presencia libanesa desde 1860 en Venezuela, indudablemente crea un arraigo, y crea fundamentalmente un arraigo porque la sociedad venezolana tiene una serie de virtudes que muchas veces nosotros, por convivir con ellos diariamente, no les damos el valor que ellos significan. Y Fadi, tú sabes que tú eres una persona que es conocedora de muchísimas partes del mundo. Has estado en varias partes del mundo y siempre que hemos coincidido, tú me dices que, bueno, que el venezolano es un ser atípico. Cuando Así es. Tú llegas a Venezuela, tú no eres extranjero, tú siempre lo dices. Mira, afortunadamente, un extranjero que llega a Venezuela no se considera extranjero. Afortunadamente he tenido la oportunidad de estar y de vivir, no solamente visitar algunos otros países, ¿no? Pero indudablemente a donde quería llegar es, con el caso de Venezuela, el libanés que llega a Venezuela y posteriormente el árabe que llega sin dinero, sin idioma, muchas veces profesando religiones diferentes, y nunca sintió discriminación, porque las virtudes del pueblo venezolano, de la sociedad venezolana, es que no conoce la discriminación, no conoce el odio, es ajeno a su forma de ser, a su esencia, a su naturaleza, y es una virtud que hay que exaltar. Hay que exaltar para no perderla, entre otras cosas, sobre todo que vivimos épocas actualmente donde vemos que el fascismo, el nazismo, el sionismo
se convierte muchas veces en una ideología, donde algunos pueblos confundidos quieren aspirar a ello. Pero Venezuela indudablemente es muy difícil que caiga en manos Claro. de la posibilidad de que se odie el uno al otro y mucho menos al que viene de afuera, porque no es tradición, no forma parte de su esencia. Y por ello es que Venezuela logra asimilar en su sociedad, y asimilar es compenetrarse en la sociedad, amalgamarse en la sociedad, de los que vinieron a ella, más los que acá se fueron produciendo. Por eso que tú no ves nunca a un venezolano tampoco extranjero fuera. Okay. Porque ese venezolano que emigra, esos que hemos tenido hoy, producto de una situación anómala en la migración, ante todo son bien recibidos a donde van. Muchas veces son envidiados y quizás por eso son a veces maltratados, porque no es que se trate de un ser superior, pero sí de un ser completo. Primero, es un ciudadano educado, un ciudadano formado en valores, un ciudadano que respeta los valores republicanos y que conoce la democracia. Por lo tanto, tiene que ser aceptado. Ahora, Fadi, ¿y qué te decían tus abuelos y los familiares tuyos que llegaron a Venezuela? Bueno, se consiguieron con un país que les abrió las puertas. Venían, como dices tú, con una religión y una cultura diferente y sin embargo, bueno, acá, digamos, fueron acoplándose tanto a la cultura que tenemos nosotros los venezolanos y ahora los venezolanos se están acoplando a la cultura. Bueno, ahora no, tienen muchos años ya acoplándose a la cultura árabe. Bueno, mira, hay una anécdota que yo siempre cuento, es que ese abuelo del que te conversaba ahora se instaló en el año de 1906 en Aroa. Poca gente conoce dónde queda Aroa, Yumare, Aroa, estado Yaracuy, la montaña de Aroa. Correcto. Y uno se pregunta, ¿qué fue a hacer un señor que vino desde el Líbano en 1906 a Aroa? Si hoy por hoy Aroa no es un lugar de atracción ni para inversionistas ni para turismo. Bueno, se instaló en Aroa porque precisamente esa historia no escrita, contada en tradición de abuelos a hijos, a nietos, a bisnietos, nos dice que mi abuelo se instala en Aroa porque en 1906 uno se pregunta cómo hacía la gente desde Trujillo, desde Lara, desde Yaracuy para venir a Caracas. Sí. Bueno, subían hasta Aroa y Aroa era el último centro comercial donde se abastecían. Imagínate. Ahí bajaban hasta Boca de Yaracuy, Boca de Aroa o Tucacas para tomar el barco a vapor y con ese barco a vapor irse hasta La Guaira y de La Guaira ir a Caracas. O sea que irse de San Felipe, de Barquisimeto, de Trujillo a Caracas era por lo menos entre una semana y 10 días. Todavía que pasar por Aroa. Valencia, no, digamos, no era el epicentro no había forma de llegarle a Valencia. No olvidemos que la carretera de Trincheras fue en la época de Juan Vicente Gómez y fue en los años 30, del año 30 al año 35 que se construyó y empezó a haber camino para los vehículos. Anteriormente era para las carretas y los caballos. Se venían por Nirgua o bien se venían por la costa, pero no había carreteras. Entonces, la carretera que hace el presidente Juan Vicente Gómez con los presidiarios, que los puso a trabajar en la carretera de Trincheras, fue el primer camino que se abre para que la gente pudiese venir desde la costa hasta Caracas. Imagínate. Bueno, es importante saber esa anécdota. Otro núcleo que los libaneses se concentraron mucho en él es en Puerto Nutrias. Puerto Nutrias era un puerto navegable sobre el río. Y por Puerto Nutrias pasaban las mercaderías que venían desde Colombia, que salían hacia el Atlántico, en forma directa. Y por eso se convirtió, navegando por el río Orinoco. Por eso Puerto Nutrias se convirtió en un puerto de gran actividad comercial. Y muchos árabes, y particularmente muchos libaneses, a principios del siglo pasado, se instalaron en Puerto Nutrias. ¿Y cuándo comienza Valencia y el estado Carabobo a ser atractivo para la comunidad árabe? Empieza cuando empiezan a venir al puerto de Puerto Cabello. Llegaban los primeros migrantes del puerto de Puerto Cabello y desde Puerto Cabello subían ya hasta Valencia. Ya había fundamentalmente en los años 20, en los años 30, el acceso hacia Valencia y después con la carretera de Trincheras vino la mayor oleada que llegaba directamente a Valencia. Bueno, de hecho los orígenes de DACA, que es una DACA y Multimás ahorita, que son un emporio de electrodomésticos, arrancan en Morón. Arrancan en Morón. En la encrucijada de Morón. Son de origen palestino. Correcto. Una comunidad muy pujante, una comunidad que uno le rinde honores porque a pesar de lo que significa hoy ser palestino, en los últimos 76 años
una tierra partida, dividida, una tierra golpeada, vejada por parte del sionismo, mantiene un espíritu de resistencia, de lucha, de perseverancia y de lealtad. Lo importante de la comunidad árabe, diputado, es que esa comunidad árabe no puede ser un buen árabe si no es un buen venezolano. Eso lo refleja Ramón Díaz Sánchez en su libro que habla sobre los orígenes de la migración libanesa. Dice, muchas veces al libanés le han dicho, a donde fueres, tienes que ser mejor que en el Líbano. Para que puedas ser un buen libanés, tienes que ser primero un buen venezolano. Y ahora, Fadi, tú me comentabas que hay más habitantes libaneses fuera del Líbano. Por cada libanés, en el Líbano hay 4 o 5 fuera. La colonia principal de libaneses está en Brasil. Sí, discúlpame hacer una sugerencia. Ajá. Desde hace rato no usamos la palabra colonia, correcto. Usamos la palabra comunidad, y mucho menos en Venezuela. Nuestra comunidad, ajá, la comunidad hay más libaneses registrados en el Consulado General de Río de Janeiro, de Sao Paulo, que en la República Libanesa. Se calcula que hay más o menos unos 20 millones de libaneses fuera del Líbano. Sabes que el libanés se rige por el derecho de sangre. Entonces, si mi padre fue libanés, si mi abuelo fue libanés, si mi tatarabuelo fue libanés, yo tengo derecho a asumir esa responsabilidad. No, soy libanés por derecho de sangre. Por derecho de sangre. No necesariamente, no es por el derecho de suelo. Entonces, yo puedo, mis hijas, por ejemplo, que son hijas casé con venezolana, hijas de una ciudadana venezolana, nacidas aquí en Venezuela, tienen derecho a la nacionalidad libanesa. Les puedo transmitir la nacionalidad libanesa, independientemente de que yo haya nacido o no en el Líbano. Al yo ostentar la nacionalidad libanesa, y ellas no porque son mujeres y hasta ahora no se ha modificado la constitución en el Líbano, sigue rigiendo como la constitución del 61 acá, donde la mujer no transmite nacionalidad. Pero hay un proceso importante de evolución para que la mujer también transmita nacionalidad. Si mis hijas uno de ellos fuera varón, se transmite nacionalidad aún habiendo nacido en Venezuela. Ahora, Fadi, ¿cómo se enamoran de Valencia, de Carabobo? Bueno, particularmente Valencia era muy famosa porque Valencia se llevó a cabo la batalla de Carabobo. Desde el punto de vista histórico tiene todos los atributos de conocer y de haber convivido con comunidades extrañas a ella o extranjeras venidas a esta tierra, pero fundamentalmente Valencia se convierte a principios del siglo pasado en una ciudad de gran empuje económico, de gran empuje comercial, que fue la actividad fundamental a la cual se dedicaron los paisanos que llegaron acá, como te dije, sin idioma particularmente, y el ejercicio del comercio, además de que viene de nuestra sangre fenicia, milenaria, se vio aquí la oportunidad de poder abastecer el mercado. Posteriormente, cuando empieza la incipiente zona industrial de Valencia, se convierte esa zona industrial en el instrumento de intercambio con el resto de los países del mundo. Y tú sabes que el libanés, desde que nace, tiene su pasaporte esperando el billete de avión para salir, para darle la vuelta al mundo. Entonces, eso permitió de que Valencia se convirtiera en un lugar muy atractivo para la comunidad libanesa, fundamentalmente para servir de intermediarios entre la infraestructura industrial y comercial que tiene la ciudad de Valencia con el resto de los países. ¿Y cómo recibió a la comunidad árabe la valencianidad? Hablando de la valencianidad que existe o que existió, y ahora se habla de una nueva valencianidad, eso lo hablaba yo con unos amigos y te lo estaba comentando, de las comunidades árabes que viven en Valencia. Prácticamente han rescatado todo lo que son las costumbres de aquella valencianidad que se fueron perdiendo, pero que están siendo rescatadas por esta comunidad, no solamente la comunidad árabe, sino la comunidad china también, la asiática. Mira, ante todo, la comunidad árabe establecida en Venezuela, en general, y en Valencia en particular, está arraigada, enraizada. ¿Quién vuelve hacia su país de origen? De paseo, de turismo. Pero ya que uno diga, yo voy a mudarme de Venezuela porque me voy a regresar otra vez al Líbano o a Palestina o a Siria, eso ya no existe. ¿Dónde comemos el mejor shawarma? Mira, ya hoy en Valencia comer shawarma es casi más fácil que comerse una arepa. Y el kipe, no se lo pierdan. Chao,